Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a ver un análisis de tablas trivariadas y es un ejercicio del manual de Agresti y Finley que siempre se da en las clases de método de la cátedra Sautou y es un ejemplo que a Pablo Dalle le gusta mucho y siempre lo da. A mí el ejemplo me parece bastante interesante, así que lo tomé para darlo en este video. Y es un ejercicio con datos sobre juicios de homicidios en el estado de Florida, en Estados Unidos, entre el año 87 y 91. Y nos muestra esta tabla en valores nominales. Y primero que nada vamos a tener que ver cuáles son las variables y su nivel de medición, y luego plantear una hipótesis. Entonces lo que podemos ver es que las variables que tenemos sobre estos juicios son la raza del defendido, es decir, la raza de la persona que es enjuiciada por el homicidio, si es blanco o si es negro, y tenemos si lo condena a pena de muerte o si no lo condenan a pena de muerte en el proceso de ese juicio. Entonces, esas son las dos variables con las que vamos a trabajar. El nivel de medición de ambas es ordinal, son las dos variables, nominales, porque no tienen ningún orden las categorías, y son cualitativas. Entonces tenemos que plantear una hipótesis de la relación entre estas dos variables. Y una hipótesis bastante razonable sería, sin mirar los datos ni nada, sería poder plantear que como hay discriminación racial, a las personas negras las van a condenar en mayor medida a pena de muerte, si lo que creemos es que hay racismo. Entonces podemos plantear una hipótesis de este estilo, en donde la raza del defendido influye en la condena o no a pena de muerte, y decimos, además de esa relación, le damos una dirección a la relación, y la dirección es que las personas de raza negra serán condenadas en mayor medida que los blancos, ¿no? Porque suponemos que hay una sociedad racista. Entonces, teniendo los datos en nominales, lo que tenemos que hacer primero que nada es calcular los porcentajes en una tabla bivariada. Eso ya lo vimos en otros videos, y vamos a ver de calcularlo por los porcentajes por fila, porque queremos saber en qué proporción condenan o no a pena de muerte a los blancos y en qué proporción a los negros. Entonces, yo ya calculé los porcentajes, esto estimo que ya lo saben hacer, y vemos que el resultado es el siguiente. A los blancos los condenan en el 5% de los casos a pena de muerte, y a los negros vemos que los condenan solamente el 2%, o sea, resulta que a los blancos los están condenando en mayor proporción. Entonces, lo primero que vemos acá es que nos sorprende un poco, porque parecería ser que no hay racismo, sino todo lo contrario. A los blancos los condenan casi más del doble a pena de muerte. Yo acá hice sin decimales, redondeé para que no haya decimales, puse todos números enteros. Entonces lo que vemos es esto: los blancos son condenados en mayor medida, más del doble, 5 contra 2%, y hay una diferencia de puntos porcentuales de 3. 5 menos 2, es 3. Entonces va contrario a la hipótesis original. Pero lo que podemos hacer entonces es introducir una tercera variable que nos permita ver si esto realmente es así o si hay algo que está por detrás de esto. Entonces lo que vamos a hacer es introducir esta variable de control, que va a ser la raza de la víctima. O sea, tenemos la raza del defendido, que es la persona que supuestamente cometió el homicidio, y vamos a también tener la raza de quien fue la víctima de este homicidio. Entonces, con esta nueva variable vamos a tener que plantear una nueva hipótesis, y la hipótesis sería que, además de la raza del defendido, también va a influir la raza de la víctima para ver si hay o no condena a pena de muerte. Y nuevamente podemos intuir que si la sociedad es racista, las personas negras van a ser condenadas en mayor proporción que los blancos, ¿no? Entonces, acá estaría la tabla trivariada. Fíjense que una tabla trivariada es muy similar a una tabla bivariada, pero partida al medio, en dos. O en este caso en dos, porque hay dos categorías, pero es esta misma tabla hecha una vez para las víctimas blancas y otra vez para las víctimas negras. Fíjense que es esta tabla y la hacemos dos veces. Acá para las víctimas blancas y acá para las víctimas negras,
Entonces tendríamos, son nuestras dos variables originales, raza del defendido y pena de muerte, y acá lo que hacemos es sumar la raza de la víctima. Acá nos quedarían las víctimas blancas y acá las víctimas negras. Entonces lo que hicimos fue separar en dos la tabla que teníamos originalmente, ¿no? Fíjense, teníamos cerca de 10.000 casos y acá tenemos más o menos la misma cantidad, sí, exactamente la misma cantidad, porque nos quedaron una parte acá y la otra parte acá según el color de la víctima, la raza de la víctima, ¿no? Esto, bueno, en números absolutos, lo que siempre tenemos que hacer es calcularlo en porcentajes, y los estamos calculando en porcentajes según fila, porque queremos ver en qué proporción condenan a los blancos y en qué proporción condenan a los negros, ¿no? Entonces, vamos por partes. Veamos qué pasa cuando la víctima es negra, ¿no? Cuando la víctima es negra, primero que nada, vemos que solamente si alguien mata a una persona negra, lo condenan a pena de muerte solamente en el 1%, o sea, no hay mucha pena de muerte. Si alguien mata a una persona negra, parece ser que no se lo condena a pena de muerte. En cambio, si uno mata a una persona blanca, lo condenan 6 veces más, o sea, 6% si alguien mata a una persona blanca. O sea, ya vemos que la raza de la víctima es importante por sí misma, antes de incluir la raza del defendido. O sea, ya que la víctima sea blanca ya estaría influyendo bastante, ¿no? Es el 6 veces más. Y además vemos que, bueno, a los blancos en este caso los condenan un poco más que a los negros también, pero los dos los están condenando muy, muy pocos por matar a una víctima negra. Ahora, lo interesante viene cuando analizamos qué pasa cuando la víctima es blanca. ¿Qué pasa cuando alguien mata a una persona de raza blanca? Lo que vemos es que a los blancos los condenan en el 5% de los casos. Pero en cambio, cuando un blanco mata a otro blanco, lo condenan 5% de las veces. En cambio, cuando una persona de raza negra mata a una persona de raza blanca, lo condenan el 13% de las veces. Entonces lo están condenando, están condenándolo más del doble que a los blancos, o sea, 5 contra 13. Habría 8 puntos porcentuales de diferencia, que además es más del doble, ¿no? 5 y 13. Y fíjense el detalle de que importa entonces no solamente la raza del defendido, del que comete supuestamente el homicidio, sino que también importa la raza de la víctima. Al introducir estas tres variables, vemos que las dos tienen importancia. Entonces, fíjense como si bien en la relación original parecía que no había racismo, cuando usamos una tercera variable, esta variable de control, vemos cómo sí aparece. Fíjense que cuando la víctima es negra, parece ser que no hay tanta preocupación y no hay tantas probabilidades de que le den la pena de muerte al homicida. En cambio, cuando la víctima es blanca, sí aparece mucho más el uso de la pena de muerte, y además esto aparece muchísimo más magnificado para cuando el defendido es negro. Entonces lo que se está castigando más fuertemente es cuando un negro asesina a un blanco. Entonces ahí es donde se evidencia claramente el racismo. Así que bueno, eso fue un análisis de tablas trivariadas y espero que les haya gustado.